soy Pablo Ricardo Duque. Bienvenidos a nuestros oyentes en todo el mundo que nos escuchan a través de CristoReyRadioTV.com. Siempre estamos orando para que donde ustedes se encuentren estén gozando de las bendiciones que nuestro Padre Dios da a todos sus hijos. Esas bendiciones que producen prosperidad. Graffiti, como ustedes conocen, amables oyentes, es el programa de radio semanal que cuenta historias que cambian e impactan vidas. Graffiti recoge la costumbre ancestral de registrar a través de un cincel en las paredes temas revolucionarios que quedan marcados y que van a ser vistos por quienes dan importancia a lo que sucede en sus propias vidas. Estamos esperando que en un tiempo breve su historia llegue a nuestros estudios y esta pueda ser publicada como testimonio de vida para cambiar maneras de existir, beneficiando a la audiencia de un planeta entero. Yo tengo tantos amigos que no los puedo contar, decía la canción de Atahualpa Yupanqui con el que comenzamos este programa maravilloso, y ahora tomados de la mano de Guillermo Calixto. ¿Estoy pronunciando bien su apellido, Guillermo? Claro que sí, padre. Mi apellido es Calixto. Calixto, sí, de Guillermo Calixto. Son tantos los amigos que no podemos contar, que el Señor nos pone para que podamos de alguna manera seguir proveyéndonos información, preveyéndonos, un poco como cuando tenemos el programa con el doctor Jacinto Vargas los días viernes, que decimos es mejor prevenir que lamentar. Entonces, pues gracias, hemos querido escoger esa canción para que podamos un poco adentrarnos sobre lo que usted nos viene a contar. Este es Graffiti, un radio programa donde se cuentan historias que cambian e impactan vidas. Y sí, esperamos que pues todo lo que usted tenga para darnos, Guillermo, sobre el tema de los fideicomisos, sobre el tema aquel de pues en nuestros países hablamos de los testamentos, de lo que dejan los padres, los abuelos a las generaciones futuras, no sea que dejen problemas, sino más bien nos dejen soluciones. Yo le doy gracias. Cuéntenos un poco quién es usted, cuéntenos de su historia. Bienvenido, esto es Cristo Rey Radio TV al mundo entero. Gracias, padre. Buenas tardes. Mire, le voy a contar la historia, cómo es la cosa. Yo soy peruano. Ajá. Yo vine aquí a Los Ángeles, California, en el año 89. Desde esta época, en el año 90, empecé a trabajar con la oficina legal de L. Bishop Austin y Asociados. Somos una oficina legal aquí en el área de California, en Los Ángeles. Básicamente nos encargamos de trabajar todo el tema relacionado a los fideicomisos, a las deudas, los foreclosures de casas y todo lo que es legal. ¿Okay? Entonces, hace algunos años, hace más de 10 años, me dieron la autorización para ser el encargado de de preparar los fideicomisos. ¿Qué cosa es un fideicomiso? Bueno, mire, cuando una persona fallece aquí en Estados Unidos, generalmente fallece con un testamento o sin testamento. Cualquiera sea las dos opciones, la persona, los herederos de la persona que fallece, tienen que ir a la corte, tienen que contratar un abogado, hacer todo un trámite que demora entre 8 a 12 meses. Es muy tedioso el proceso, y entonces la autorización la da un juez. Eso es en los testamentos. Hablando de nuestros países. En nuestros países conocemos el testamento. Aquí en California, en Estados Unidos, el testamento es un documento simplemente que da la autorización para ir a la corte de probación. Entonces, con una aprobación del juez,
ya el juez designa quiénes son los herederos. Ese proceso tiene un costo que más o menos va entre el 8 al 10% de lo que vale las propiedades que tiene el difunto, que tenía el difunto. Vamos a suponer que más o menos estamos hablando de una propiedad que vale en el área, aquí en Los Ángeles, vale $700,000. 7 por 8, 56. Sí, $56,000 sería lo que tendrían que pagar los herederos para hacer todo este trámite. Ahora, el juez quiere todo el dinero, requiere todo el dinero, así. Entonces, como no se tiene, como muchos de los herederos no tienen el dinero, no juntan, no acabalan el dinero completo, entonces le dicen al juez, señor juez, pues no tenemos el dinero. ¿Qué podemos hacer? Pues entonces véndanla, es la palabra básica, la palabra estándar. Entonces, pero véndanla más barato de lo que vale la propiedad. Entonces, en lugar de $700,000 que vale la propiedad, la venden en $600,000. Ya perdieron $100,000 los herederos. Y además tienen que pagar todo el costo del servicio. Además tienen que pagar a todos los acreedores. Entonces, es un proceso un poquito tedioso, muy largo, unos 8, 10, 12 meses, quizás más tiempo. Entonces, lo que decimos nosotros es de que existe una ley que permite evitar todo ese detalle. Ahora, en ese proceso, en el proceso legal de sucesión que se llama en la Corte Superior aquí en el área, en Los Ángeles, vamos a decir, ese proceso requiere que se notifique al medical. El medical es una entidad que le ayuda en sus gastos médicos a usted, a nosotros, a todos nosotros cuando recién llegamos a este país. Entonces muchas veces los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales nos dan chance, nos dan la oportunidad de aplicar al medical. Entonces el gobernador en el año 2017 aquí en California firmó una ley que establece que cualquier propiedad que está en un trust no entre dentro del proceso de pagar el medical. Entonces, existen muchos factores, ¿ok? Pero básicamente de lo que se trata es, a través de un fideicomiso, evitar el medical, evitar la transferencia de título de la propiedad y evitar todo el costo legal que tendría que involucrarse en los herederos, básicamente. Eso es todo el proceso. Usted nos llevó de lleno al proceso, pero yo un poco quisiera que nos explicara o nos contara qué significa la palabra fideicomiso, pero porque nosotros los latinos que venimos de nuestros países, y qué bueno que usted sea de Perú, yo soy del Ecuador, ya ve que tenemos nuestra programadora en Colombia, prácticamente México, Centroamérica, pues California está lleno de personas que han inmigrado de Latinoamérica, y cuando venimos acá venimos con el criterio del asunto del testamento, pero el testamento en nuestros países posiblemente tiene una fuerza
ejecutoria donde alguien que deja testando y le deja a un juez, o al menos eso es en el Ecuador, para que cuando ya el difunto muera reúne a los familiares y abren, y eso es ley, es un poco como más directo, pero eso es el testamento, testar, dejar registrado la voluntad del que se va. ¿Qué quiere decir fideicomiso, la palabra como tal, Guillermo? ¿Qué quiere decir fideicomiso? Mire, la palabra como tal quiere decir evitar la corte de sucesión, evitar todo el proceso de sucesión que involucra el proceso de iniciar una demanda en la corte, aquí en el juzgado, si diríamos en español, en el juzgado, evitar todo ese trámite, todo ese proceso. Ahora, el fideicomiso significa básicamente generar una serie de documentos legales financieros que le permiten a la persona en vida dejar todo planeado para cuando fallezca. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente es dejarle a un sucesor para que interprete mi deseo cuando yo fallezca. Cuando yo no esté, yo quiero que una persona, un sucesor, un administrador sucesor, se encargue de cumplir mis deseos. Eso es lo que, ahí estaría la diferencia un poco con lo que es el testamento nuestro, ¿no? Correcto. Porque aquí encontré yo en el diccionario que dice fideicomiso, el derecho, la disposición por el cual el testador, el del testamento, el testador, deja su herencia o parte de ella encomendado a otra persona para que en un caso y en tiempo determinado transmita a la otra o invierta de tal modo todas sus autorizaciones válidas que consten en este documento, este fideicomiso, donde el testador encarga al fiduciario, que debe ser al que le designan, ¿no?, a dar sus bienes de acuerdo a un destino que él decide. Entonces, un poco diríamos como, bien, ya lo dijo usted, un administrador, pero entonces podríamos decir es alguien a que el mandante le ordena y yo te dejo diciendo que hagas esto en mi nombre después de mis días. Ese es el fideicomiso. Pero ¿qué tan seguro es el fideicomiso para que él o las personas que se encarguen, o porque yo he sabido que dejan inclusive a burós de abogados, oficinas, cumplan la voluntad del testador? Es que, mire, en este proceso hay varias personas que son involucradas. En el primer proceso, en el proceso general, está el trustor, la persona que genera el fideicomiso. El testador, ¿no? Se conoce como trustor, como settlor. Hay muchos nombres, ok. Pero es la persona que crea el documento. Es decir, el que va a morir, el que se va. El que se va. Uh-huh. En términos así criollos, el que se muere, el que deja las cosas. Sí, es el que firma ante un notario. Ok. Entonces, luego hay un successor trustee, un administrador sucesor, que es el encargado de velar que las instrucciones que dejó el señor o la señora en vida se cumplan. Pero hay tercer grupo de personas que se encargan de supervisar eso, que es los beneficiarios. Los hijos pueden ser beneficiarios. Claro. Los beneficiarios son los que se benefician del trust. El administrador, sucesor, es el que se encarga de administrar para proveerles a los beneficiarios. Entonces, hay tres partes que intervienen.
Ya. La persona que genera el trust, el fideicomiso,